Gracias, Señor. Muy buenas noches. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que Dios nos brinda de poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Estamos en el capítulo 16 hoy, Apocalipsis, capítulo 16. Busque su Biblia, busque algo en que usted pueda tomar notas para que luego pueda estudiar lo que vamos a estar compartiendo. Aprovechamos para darle un saludo a aquellos hermanos en Cristo, pastores, familiares, en fin, que nos puedan estar viendo. Si alguien nuevo, que le habla es el pastor Gilberto, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica. Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas. Vamos a orar para entonces pasar a darle lectura al capítulo 16 y empezamos nuestro estudio, no sin antes primero encomendarnos a Dios. Padre, te damos gracias en esta nueva oportunidad que tú nos brindas de poder compartir tu bendita palabra. Agradecidos por tu multiforme gracia, agradecidos porque tú hayas tenido a bien preservar tu palabra, agradecidos de que tu amado Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nos dé entendimiento y nos guíe a toda verdad y a toda justicia, de que en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, en un mundo de maldad, Padre, podamos tener la palabra profética más segura. Ayúdanos, Señor, a velar, a ser instruidos, a ser amonestados, a que nuestra fe, Padre, pueda colocarse firme sobre tu bendita palabra. Edifica tu iglesia, salva al perdido, Señor. Aquellos que en tu bendita gracia todavía han de responder al mensaje del Evangelio. Te damos gracias en todo, pues oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Vamos a pasar a leer el capítulo 16. Este es un capítulo que habíamos dicho debía verse a la luz de también el capítulo 15. Realmente de todo Apocalipsis, así que vamos a tener que repetir algunas cosas y iremos para adelante en otra. Pero vamos a comenzar con la lectura. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, de la siguiente manera. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fueron el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, estamos entonces en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y estamos viendo lo que podríamos decir es el fin de la secuencia del juicio que comienza con los 6 sellos, con los 7 sellos, debo decir, del séptimo sello. Recuerden que procedían las 7 trompetas y de la séptima trompeta entonces vienen las 7 copas de la ira de Dios, las cuales se nos dice en el capítulo 15, versículo 1, que en ellas, en la parte final de Apocalipsis 15, 1, en ellas se consumaba la ira de Dios. Esta ira de Dios es importante que entendamos que es contra una ciudad. Y Apocalipsis 16 nos va a ayudar a poder clarificar algunas cosas que hasta este momento dado hemos mencionado y es muy probable que se puedan entender mejor dentro de este capítulo. Y me refiero a lo referente a quién es este falso profeta y contra quién viene el juicio, esta ira de Dios. Esta ira de Dios que finalmente se lleva a cabo una gran batalla, una batalla en un valle que posiblemente los cristianos hemos escuchado esa palabra, la batalla de Armagedón. Así que vamos a estar viendo algunos de estos temas y posiblemente vamos a poder clarificar y traer luz de una manera bíblica. Estas 7 copas de la ira de Dios, habíamos dicho a manera de resumen, que no son diferentes de los 7 sellos ni de las 7 trompetas. Todo lo contrario, realmente las trompetas y las copas todas salen o proceden del séptimo sello. Así que esa cadena de juicios en series, en grupos de 7, es importante. Esto lo hemos ya dicho en repetidas ocasiones, pero para aquellos que nos pudieran estar viendo por primera vez, esta serie de juicios en grupos de 7, donde se nos dice que Dios los castiga 7 veces más, procede del libro de Levíticos capítulo 26. Si usted lee el libro de Levíticos capítulo 26, este capítulo 26 guarda relación con Deuteronomio 28 en términos de las bendiciones y las maldiciones como consecuencia de la violación del pacto. Y en Levíticos capítulo 26 ya se había establecido que cuando Dios juzgase, viniese en juicio y señalase el pecado del pueblo, si el pueblo no se arrepentía, debía esperar 7 veces más el castigo. Y si aún así
el Señor volvía a hablar y el pueblo no se arrepentía, entonces debían esperar 7 veces más el juicio o la ira de Dios. Así que estos grupos en 7, desde el principio lo indicamos, más allá de estar inventando que esto tiene que ver con gematría hebraica o judía, con numerología, realmente sale de Levíticos capítulo 26. Dicho sea de paso, cuando estuvimos en el capítulo 15, también dijimos, y forma parte del 16, que estas plagas que vamos a ver que son desatadas cuando se empiezan a derramar cada una de estas copas, son plagas que guardan una similitud cuando se miran con lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estuvo próximo a salir de Egipto y en el transcurso. Solo que en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, se especificaba que si el pueblo violaba el pacto una y otra vez y Dios venía en ira contra el pueblo, ellos experimentarían, lo vimos la vez pasada, las plagas de Egipto, solo que esta vez ellos serían quienes serían el objeto del juicio. Dios los haría volver a Egipto, pero esta vez regresarían a Egipto sin la provisión de Dios. ¿Se imagina? El pueblo fue sustentado en el desierto con agua, con el maná del cielo. Había una columna, o había una nube que los protegía durante el calor. En la noche se iban a marchar, había una columna de fuego que los dirigía. Dios estuvo en todo ese proceso, desde la salida y en el transcurso hacia la tierra prometida, protegiendo a ese pueblo. Pero ahora Dios les dice que experimentarían ellos los juicios de Dios, así como lo experimentó Egipto. Pero ahora nuevamente ellos serían el objeto de la ira de Dios. Y eso es básicamente lo que estamos viendo en el capítulo 16. Ahora, el capítulo del 14, podríamos decir, al 16, 14, 15 y 16, guardan un cierto paralelo con Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7, porque si miramos también la secuencia de los juicios con las copas son muy similares a los de los sellos, y la razón es que son básicamente los mismos juicios, solo que hay una incrementación de los mismos. Mientras allá tenían un efecto sobre una parte, ahora vamos a ver que estos últimos juicios van a devastar completamente la ciudad. Y con relación al capítulo 6 y 7, vemos que en el 6 y en el 7 está tanto los que van a pasar por el juicio, como en el capítulo 7, los que son sellados y protegidos dentro del juicio. Y estamos viendo lo mismo, o vimos lo mismo en el capítulo 14. Se acercan esos últimos juicios finales de las copas y tenemos entonces nuevamente en el capítulo 14 los que son protegidos. En el capítulo 15 vemos el cántico de esos que solo podían aprender el canto de la redención según el capítulo 14 versículo 3, y ahora en el 17 vamos a ver la contraparte. Tenemos los protegidos y ahora tenemos a los que pasan por el juicio. Y esos que pasan por el juicio, según el versículo 2, son todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En el capítulo 13 vimos que el gran dragón escarlata, cuando llegamos a la parte central, en el capítulo 12, vemos que hay un gran dragón escarlata que desarrolla todo un plan y una estrategia para derrocar, para paralizar a la mujer y especialmente el hijo que iba a nacer de la mujer. Y vimos que aquella mujer era el Israel, especialmente el Israel elegido. De ahí vendría el Salvador, aquel de Génesis capítulo 3 versículo 15. Y vimos que esta bestia, este dragón escarlata, operaba según Apocalipsis capítulo 3 usando dos instrumentos: el instrumento de la bestia que subía del mar y la bestia que subía de la tierra. Y aquí en este capítulo vamos a ver que es importante, porque la bestia que subía de la tierra
dice que esta bestia ejercía la autoridad de la primera bestia, que la identificamos como el Imperio Romano, y que engañaba a los moradores de la tierra para adorar, para aceptar la primera bestia y rendirle honor. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo que esa ira en capítulo 16 va a venir sobre los hombres, versículo 2, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y vemos la secuencia nuevamente de juicios que no vamos a entrar en cada detalle de cómo las copas, porque estos mismos juicios básicamente estaban en los capítulos previos. Creo que la parte nuevamente más importante, la hemos mencionado, son dos. ¿Por qué 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas? Vienen de Levíticos capítulo 26. ¿Por qué esas copas están ligadas a plagas? Porque Deuteronomio 28 establecía que el juicio por violación del pacto sería que el pueblo experimentaría las plagas de Egipto. Y básicamente es lo que estamos viendo. Es como si estuviéramos regresando a la historia, en la parte de atrás, cuando el pueblo iba a salir de Egipto, solo que ahora quienes están experimentando esas plagas va a ser la gran ciudad. Hay algo importante que debemos señalar en los versículos 5 al 7, y es con relación cuando se derrama la tercera copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí, versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y adelanto al 7, porque voy a tomar el 6 posteriormente. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En el versículo 6 y en el versículo 7 vemos que los ángeles adoran a Dios, alaban a Dios, porque Dios ha sido justo, ha hecho justicia. O sea que, lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos la tendencia solo a alabar a Dios, a reconocer a Dios por su misericordia, a adorar a Dios por esa gracia con la que Él decidió desde antes de la fundación del mundo, salvar un remanente por gracia. Pero pocas veces encontramos personas, cristianos, con la madurez para entender que Dios no solamente debe ser honrado, debe ser alabado, debe ser reconocido por su gracia, sino que también Dios debe ser alabado por su justicia. Pues no podríamos tener un Dios perfecto que solo trae gracia y que no ejecuta, no culpa, no venga, como ellos dicen, la sangre de aquellos que han sido muertos de entre su pueblo. Así que Dios es alabado por su justicia. Otro punto importante en este capítulo, y no es nuevo, es el que no haya arrepentimiento. Estamos viendo las últimas plagas o las siete copas últimas de la ira de Dios, en las cuales desde el capítulo 15 dice que se consuma esa ira violenta de Dios sobre esta gran ciudad, y no dice que ni una sola persona se arrepintió. Juan claramente establece que únicamente aquellos que fueron sellados, aquellos que por la gracia de Dios sus nombres habían sido escritos en el libro de la vida, fueron protegidos, no recibieron la marca de la bestia porque habían sido sellados por Dios. Pero todos aquellos que no fueron sellados por Dios pasarían por este juicio. Y el juicio, no importa lo violento de la situación que atravesaron, porque si leemos, se habla de úlceras y plagas tan terribles que terminaron ellos maldiciendo a Dios, pero ninguna de esas plagas los llevó a reconsiderar que debían arrepentirse y darle la gloria a Dios. Porque, por ejemplo, el versículo 9 de Apocalipsis 16 al final dice: y no se arrepintieron para darle gloria. Así que si pensamos que el ser humano, si pasara por ciertas experiencias, ciertas calamidades,
ciertas situaciones, esas situaciones lo llevarían a Dios. Tenemos la tendencia a pensar de esa manera, es falso. Que Dios pueda utilizar una situación porque en ese momento dado su gracia salvífica se ha de manifestar, se da no por la situación, se da por el decreto de Dios o la doctrina de la elección, porque Dios señaló. No es el momento el que determine el arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe en Cristo no son el producto de las calamidades o de las plagas, son el resultado de la regeneración en el corazón y ese cambio en el corazón que provee al hombre para poder entender que necesita arrepentirse y venir a la fe. Eso solo y únicamente lo trae Dios y lo hace por medio de su amado Espíritu Santo. Así que no se arrepintieron. De hecho, el versículo 11 dice que no solo no se arrepintieron y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. O sea que su dolor no los llevó a buscar refugio en Dios. Y muchas veces eso es lo que encontramos. Personas en situaciones X o Y que uno acá como cristiano pensaría, bueno, esas situaciones para que esa persona se torne a Dios. Y en ocasiones podemos ver momentos que parecen que ciertas personas, mientras están viviendo X o Y experiencia, parecen estar susceptibles a escuchar la palabra de Dios, prestos al que alguien ore por ellos, pero es solo pasajero, es buscando un alivio, un refugio, pero donde no ha habido un cambio de corazón, inmediatamente vemos que las circunstancias mejoran un tanto, inmediatamente vuelven a su vida cotidiana. Y el hecho de que vuelvan a su vida cotidiana debería ser un indicador de que nunca fueron salvos. Jesús ya lo había dicho en la parábola del sembrador, que teníamos que tener cuidado porque al predicar el evangelio, que es la semilla, habrían personas que responderían con gozo momentáneo. Pero en el momento de la crisis se desaparecería el gozo y posteriormente volverían atrás. Y también debíamos cuidarnos de aquellos que parecerían no ir atrás, pero nunca daban frutos. No hay tal cosa como un creyente que no se evidencie la obra de Dios en la salvación. Así que este tema no es nuevo, no se arrepintieron. Y vemos que se prepara, estas copas preparan ese asalto de las fuerzas romanas cuando el sexto ángel derramó su copa, versículo 12. El gran río Éufrates, dice que el agua de este río se va a secar, se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y ya habíamos hablado que la historia registra, Flavio Josefo escribe que precisamente gran parte de las legiones vinieron del oriente. Vespasiano le va a pedir a su hijo que traiga algunas de las legiones más poderosas, que algunas de ellas estaban destacadas en Egipto y en otros lugares. Recuerde que el Imperio Romano, hablamos como de uno, pero realmente era una confederación de naciones, pueblos, lenguas que habían sido conquistados, sometidos, y que cuando el imperio por alguna razón se veía en una situación de guerra, tenía todo el derecho, pues estaban gobernando, de solicitar que los diferentes pueblos conquistados enviasen, sacasen esas tropas, y esas tropas, esas legiones, van a ir contra la gran ciudad, como se establece en el versículo 19. O sea, estos ejércitos que van a pasar el río Éufrates van a ir contra la gran ciudad. Casi siempre la historia registra que gran parte de los eventos que Israel enfrentó, muchos de esos pueblos que venían a través del Éufrates. Lo que vemos aquí, que debe también llamar nuestra atención, es que Dios todos estamos viendo un cuadro diferente, adverso a lo que el pueblo experimentó cuando sale de Egipto. Vemos que el pueblo cruza el Mar Rojo y Dios divide las aguas para que ellos crucen.
en este momento dado las aguas decrecen para que las fuerzas romanas puedan avanzar. Así que Dios había actuado en su momento dado a favor de ellos, pero ahora Dios no está actuando a favor de esta gran ciudad. Y vamos a ver nuevamente quién es esta gran ciudad. Y vemos un triunvirato, vemos estas tres. Habíamos hablado de esta trinidad diabólica ya en un momento dado, que en el versículo 13 se nos dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ya habíamos visto esto, lo vimos en el capítulo 2 y 13. Solo que en el capítulo 2 y 13, cuando hablamos de estas tres bestias, la bestia mayor o Satanás, el dragón escarlata rojo, y vimos las dos bestias del capítulo 13. La bestia que subió nuevamente del mar y la bestia que subió de la tierra. Esas tres bestias trabajando en conjunto para destruir, primeramente tratan de destruir a los cristianos y posteriormente estas fuerzas se van a ir contra el pueblo de Israel. Pero hay algo que debemos observar. Es la primera mención, Apocalipsis 16:13, del falso profeta. Este falso profeta no había sido mencionado. De hecho, tenemos la primera mención de la bestia en un sentido en el capítulo 12, que trabaja con las dos bestias del capítulo 13. O sea que vemos ese concepto de las bestias en capítulos 2 y 13, iniciando la segunda parte de Apocalipsis. Y ya habíamos visto que estas bestias guardaban relación con las bestias que Daniel había visto en Daniel capítulo 7. Específicamente con la cuarta bestia, que sería la bestia que traería la desolación, según Daniel capítulo 7. Destruirán Jerusalén y el templo. Pero ahora es importante que observe que tenemos al dragón escarlata, tenemos al dragón, tenemos a la bestia, pero tenemos al falso profeta. ¿Quién es este falso profeta? Este falso profeta es importantísimo identificarlo para que nos permita ver la relación que hay con la gran ciudad. Este capítulo, versículo 19, dice que la ira de Dios viene contra esta gran ciudad. ¿Quién es esta gran ciudad? Antes de entrar y ver la importancia del falso profeta, nosotros que creemos la doctrina, estamos centrados en la doctrina reformada, sabemos que el libro de Apocalipsis, históricamente los reformadores lo vieron desde un marco historicista, donde veían Apocalipsis cumpliéndose a través de la historia. Y en el momento específico en que se da la reforma protestante, ya que ellos veían Apocalipsis nuevamente desde un punto de vista historicista, viendo cómo se iba desarrollando Apocalipsis a través de la historia, por el momento que ellos están viviendo con relación a la Roma papal, sabemos que ellos afirmaron que la bestia básicamente era la Roma papal o el catolicismo apostólico romano y que el falso profeta vendría a ser el papa. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente sus lentes para interpretar Apocalipsis era ver una proyección de estos juicios a través de la historia. Esto es importante destacarlo porque algunos van a tratar, y vamos a ver en Apocalipsis 16 en adelante, de decir que esta gran ciudad es Roma y que los juicios que se van a dar, y especialmente la gran ramera que va a ser juzgada en el capítulo 17, es la ciudad de Roma. Y nuevamente debemos entender que es que hay unas raíces muy fuertes de la reforma protestante, que en sus momentos dados, en su contexto histórico, su lucha era contra el catolicismo apostólico romano, y ellos definieron a esta bestia y al falso profeta como ese sistema católico y al papa como el falso profeta.
Nosotros no podemos estar haciendo ese tipo de especulaciones. Cuando el libro de Apocalipsis se escribió, no habría una sola persona que pudiera culpar al Papa ni al catolicismo. Yo no estoy tratando de defender bajo ninguna circunstancia el catolicismo. Puedo entender a nuestros hermanos en el contexto en el que se encontraban, pero la Biblia debe ser interpretada a la luz de la Escritura. Nuevamente, la primera mención que tenemos de estos tres poderes, si podemos decirlo, de un poder superior y de dos poderes inferiores o humanos con los que trabaja este ángel, Satanás, que era la bestia nuevamente, capítulo 13, la bestia que inicia, que subió del mar, y la bestia que subió de la tierra. Ahora hay un cambio, tenemos un cambio porque tenemos en un sentido la primera bestia, pero la segunda bestia no aparece. ¿Será que esa segunda bestia ahora se le está llamando el falso profeta? ¿Cómo podemos saber si esa segunda bestia es el falso profeta? Para poder saberlo tenemos que haber leído Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis completo? Porque tendríamos que ver dónde están las referencias de este falso profeta para poder interpretarlo a la luz de del propio libro de Apocalipsis. El falso profeta se menciona 3 veces, solo en 3 ocasiones. Esto es importante en el libro de Apocalipsis. Se menciona por primera vez en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, que es el pasaje donde ahora mismo estamos. Y posteriormente no lo vamos a ver hasta Apocalipsis capítulo 19, que le invito a buscar su Biblia, capítulo 19. Vamos al capítulo 19 para ver aquí en el versículo 20. Dice así la escritura. Esto es ya al final, sé que estamos adelantando, pero estamos ya en el capítulo 17. Se ha juzgado la ciudad. En el capítulo 18 está el lamento básicamente de los mercaderes. Ya contemplan la ciudad destruida, ya no podemos mercadear con ella. Vemos en el capítulo 19 una doxología, nuevamente una adoración, porque Dios ha juzgado, ha vengado la sangre de su pueblo. Y tenemos también en el capítulo 19 que da la transición al momento de las bodas del Cordero. O sea, vemos a otra mujer. Vemos a esta mujer que representa el pueblo de Dios. Y ya al final de este capítulo, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales, esto es importante porque va a identificar al falso profeta. Tenemos en el capítulo 16, perdone que haga la pausa, tenemos la Trinidad diabólica que ya habíamos hablado. Solo se menciona el falso profeta, pero no se nos da detalle de qué ha hecho este falso profeta. Es en el capítulo 19, versículo 20, que se nos va a decir qué hizo este falso profeta. Y esto es lo importante. Dice que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Cuando iniciamos el capítulo 16, se nos dice, esto es importante porque tenemos que unir todas las piezas, que las 7 copas de la ira de Dios, que en el capítulo 15, versículo 1 dice que consuman esa ira, vienen, según el capítulo 16, versículo 2, sobre aquellos que habían recibido ¿qué? La marca. Pero ahora nos están diciendo que el falso profeta jugó un papel importante en que esa parte de los que recibieron la marca adorasen la bestia. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando usted regresa a Apocalipsis capítulo 13, tiene que ir conmigo a Apocalipsis 13 ahora. Vamos a ver que hay una de las 2 bestias que precisamente se le culpa de haber engañado y conducido al remanente, a esta parte del pueblo, no salvo a la otra parte del pueblo de la nación, de la gran ciudad, para adorar la bestia.
En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, leo del 11 porque es importante comenzar la lectura ahí. Disculpen. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya habíamos hablado de que en Apocalipsis, desde el capítulo 5, Cristo es el cordero. Y hay una relación que parece cordero, pero no es cordero. Versículo 12 es importante. Dice, y ejerce, esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, que la segunda bestia ejerce autoridad, pero esa autoridad no es inherente. Ella no puede ejercer esa autoridad por sí misma. Esa autoridad le es conferida por la primera bestia. O sea que podemos ver una sucesión. El dragón escarlata está usando el imperio romano, la primera bestia del capítulo 13, que subió del mar. Pero a la vez ese imperio romano está trabajando en colaboración con la bestia que sube de la tierra, que parece cordero, pero no es cordero, porque habla como dragón y ejerce autoridad, porque esa autoridad se la permite la primera bestia. Y mire lo que dice el versículo 14 sobre esta bestia. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia. O sea que Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, esto es importante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, identifica la segunda bestia, la bestia que subió de la tierra, y dice que la bestia que subió de la tierra lleva al pueblo, a los moradores de la tierra, a rendirle culto a la primera bestia. Esta primera bestia, si vamos al capítulo 1, porque el 13.1 es importante, por lo que vamos a ver ya más adelante, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya habíamos identificado que esta imagen de Apocalipsis 13.1 de las 7 cabezas y los 10 cuernos provienen de Daniel capítulo 7, de la cuarta bestia. O sea que es Roma. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos viendo que el falso profeta en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, según Apocalipsis 19:20, es quien lleva a los moradores a adorar a la bestia. Por lo tanto, la bestia que subió del mar y el falso profeta son ¿qué? Lo mismo con nombres diferentes. Tiene que seguirnos aquí. Esto es sumamente importante. Porque de esta manera fue que Dios lo reveló. Nuevamente, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, iniciando el versículo 11, es el liderato judío religioso de Israel, quien trabaja en coordinación con Roma y que se le llama en Apocalipsis 16, versículo 13, el falso profeta, y que Apocalipsis 19:20 lo identifica con aquel que hacía señales y que llevó a los moradores de la tierra, los engañó y que recibieron la marca de la bestia para ser condenados. Ahora, esta asociación o esta identificación de la segunda bestia del capítulo 13 con el falso profeta del capítulo 16, muchos la han visto, han estudiado y se ve. Lo que no han visto es que hay otros nombres que están asociados con esta segunda bestia. O sea, la asociación para identificar
la segunda bestia del capítulo 13, nuevamente, disculpen que repita, Apocalipsis 13, con el falso profeta del capítulo 16, es que ambos se nos dice que son los que engañan y llevan al pueblo a adorar a la primera bestia. Ahora, este falso profeta es la gran ramera. Lo vamos a ver posteriormente. O sea que la segunda bestia del capítulo 13 no solo es el falso profeta del capítulo 16, tiene un segundo nombre en Apocalipsis, la gran ramera. Ahora preste atención, porque sabemos que la gran ramera es el falso profeta, que ya lo hemos identificado con la segunda bestia. Recuerda que leímos Apocalipsis 13:1 y vimos que la primera bestia, la que sube del mar, tenía 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos. Y que es quien le da la autoridad a la segunda bestia. Cuando vamos a Apocalipsis 17 encontramos exactamente lo mismo. Solo lo vamos a leer, que en vez de ponerse el nombre de la segunda bestia o del falso profeta, se le llama la gran ramera. En Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Que si viniéramos de la lectura del capítulo 16, la sentencia que se está llevando o el juicio de las 7 copas, según Apocalipsis 16-19, ¿es contra qué? Mire su Biblia, contra la gran ciudad. Pero observe que ahora no se le llama la gran ciudad. La gran ciudad ahora se le llama ¿cómo? La gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ya en el capítulo 16 se identificó, desde el 15, que las 7 copas eran contra la gran ciudad. Pero ahora se le llama la gran ramera. La que está sentada, observe, la que está sentada ¿sobre qué? Sobre muchas aguas. ¿Por qué está sentada sobre muchas aguas? Porque está sentada sobre la primera bestia. La primera bestia sube ¿de qué? Del mar. La segunda bestia, el falso profeta, es la bestia que subió de la tierra. Pero no solamente nos dice eso, sino que si seguimos la lectura, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea que esta ramera ha llevado a la fornicación de los moradores de la tierra, entiéndase, los moradores de la gran ciudad, de la confederación de la Judea del primer siglo. Dice: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y ahora viene la parte importante. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada. ¿Qué? Sobre una bestia escarlata. ¿Quién estaba trabajando en conjunto con la autoridad de la primera bestia, la segunda bestia? Sentada sobre una bestia escarlata, y vamos a ver cuál es la descripción que se nos da. Llena de nombres y de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Apocalipsis 13:1, la primera bestia. Para mí está más que claro. Nos está diciendo que la gran ramera está sentada sobre la primera bestia de Apocalipsis 13:1, que es identificada de la misma manera. No hay ningún cambio. Con 7 cabezas
Es de la misma forma, y 10 cuernos. Y se nos dijo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, que la segunda bestia, la gran ciudad, el falso profeta, ahora la gran ramera, ejercía autoridad, pero una autoridad que le permitía ¿a quién? Roma, la primera bestia. Pero ¿qué tenemos en Apocalipsis 17? Y sé que estoy adelantándome. Que la primera bestia se va a ir en contra posteriormente de la segunda bestia. O sea que esa relación de Roma con el liderato judío se va a romper. ¿Cuándo se rompe? Se rompe cuando comienza una situación en Cesarea de Filipos con relación a una sinagoga, lo que va a comenzar o va a desencadenar una serie de sucesos que van a culminar con que Roma tenga que intervenir con el pueblo judío y finalice con la destrucción de la gran ciudad y del templo en el año 70. Pero aquí hay algo increíble. Es que lo que está describiendo Juan en Apocalipsis 17, que ya tenemos que la segunda bestia del capítulo 3 es el falso profeta del capítulo 16, que a la vez ese falso profeta es el que ha llevado a fornicar a los moradores de la tierra y se le llama la gran ciudad. Esa gran ciudad, ese poder que le daba autoridad, posteriormente va a ir en su contra. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 17 mismo lo establece. Estamos en Apocalipsis 17 y vamos a ir un momento a Daniel. Versículo 16, estoy adelantando algo, pero es que no hay manera de interpretarlo bien sino viendo a la luz del mismo libro. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, que ya vimos que esa bestia era ¿quién? Roma, dice, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán ¿qué? Desolada. Está usando el lenguaje de Daniel. ¿Dónde está esto en Daniel? Daniel capítulo 7. Marque su Biblia y vamos a Daniel. Hay personas que no han visto esta relación directa y es importante. Vamos a Daniel 9. Debemos ir al 9. 7, 9 y 12 hemos dicho que son capítulos que tratan de los días del Cuarto Imperio. Pero para ver, yo acabo de señalar que el libro de Daniel ya profetizaba que el mismo pueblo, el Cuarto Imperio, que sería utilizado para dar muerte al Mesías príncipe, como se le llama en Daniel 9, ese mismo príncipe o ese pueblo que daría muerte a Jesucristo, posteriormente se iría en contra del pueblo. Y eso estaba profetizado. ¿Dónde? En la profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, voy a leer el versículo desde el 25. Voy a leer el 26, no es necesario el 25. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, que en el versículo 25 se le llama el Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo, el imperio de un príncipe, de un rey que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Observe que Daniel 9:26 identifica que este pueblo que ha de venir, bajo el cual va a morir el Mesías príncipe, es el mismo pueblo que posteriormente iría ¿qué? Contra la ciudad. Y es exactamente lo que está mostrando Apocalipsis. La relación
que había en un momento dado entre Roma y el alto liderato judío, pero cómo posteriormente, eso no lo revela Daniel, cómo esa relación se va a quebrar, se va a deteriorar, se va a dañar, y ese mismo imperio Dios lo va a usar como instrumento de castigo contra la gran ciudad. Y ya Daniel profetizaba, Daniel capítulo 9, versículo 26, que destruirá ¿qué? La ciudad y el santuario. Para terminar por hoy, tenemos que la segunda bestia, tengo que repetir porque yo sé que posiblemente usted no ha leído Apocalipsis, y decirle los versículos para que usted pueda hacer las conexiones y usted los estudie. En Apocalipsis 13 hay dos bestias, que son los instrumentos del dragón escarlata del capítulo 12. Es un ángel, pero como ese ángel Satanás obra a través del imperio y a través de este liderato religioso judío. Esa segunda bestia, el liderato judío, hemos visto que de la manera que es identificada en el mismo capítulo 13, como que lleva señales y engaña a los moradores de la tierra, es exactamente la razón por la cual es culpado y echados, porque son echados al lago de fuego, de azufre, en Apocalipsis capítulo 19, 20, porque engañaba a los moradores de la tierra y los llevó hacia la bestia. O sea, tenemos que el falso profeta es la segunda bestia. Pero cuando vamos a la transición del capítulo 16 al 17, también podemos ver la conexión con el falso profeta y la gran ramera. La gran ramera que estaba sentada sobre esta bestia, que es identificada de la misma manera que la primera bestia del capítulo 13, versículo 1, que es Roma. Y que el capítulo 17 nos dice que en un momento dado, esa bestia, la primera, que le permitía ejercer autoridad, se le va a ir en su contra y la va a destruir, porque Dios va a utilizar al imperio romano como instrumento de castigo contra Jerusalén. Eso pasó tal y como le estamos contando, no es especulaciones, así sucedió. Pero antes de terminar, hay algo importante. Ese mismo capítulo, este capítulo 16, que identifica la destrucción contra una gran ciudad, que inicia el 17, y tal vez no podemos ver la asociación de la gran ciudad con la gran ramera. El capítulo 17 sí nos ayuda a verla. ¿Por qué? Porque esta gran ramera que se menciona en 17.1, Apocalipsis 17.1, que en Apocalipsis capítulo 4 estaba adornada, o en el versículo 3 estaba sentada sobre la bestia escarlata. Mira el versículo 18 lo que dice, Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto, ¿qué mujer se habla en Apocalipsis 17? La gran ramera, en el versículo 1, que según el versículo 3, está sentada sobre una bestia escarlata. Esta mujer, dice Juan, no es especulaciones nuestras, dice Juan, porque a Juan se le revela que esa mujer que has visto es la gran ciudad. Dicho de otra manera, que la segunda bestia del capítulo 13 es el falso profeta del capítulo 16, quien a su vez es la gran ramera del capítulo 17, que es identificada con la gran ciudad. No hay manera de no ver que el juicio que se desata es un juicio
contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, ya esta ciudad fue identificada. Y fue identificada como la ciudad donde Cristo fue crucificado. En el próximo estudio veremos, y creo que nos queda bastante por recorrer aquí, que esta batalla final o esta destrucción que viene sobre la gran ciudad, que se coloca en Apocalipsis 16:16, en el valle llamado Armagedón, y veremos de dónde viene Armagedón, la importancia de este lugar, que lamentablemente es asociado como si se refiriera a lo mismo de la gran batalla que luego vamos a ver en el capítulo 20 de Gog y Magog. Algunos dicen que Apocalipsis 16:16 es el valle donde se va a llevar la guerra y que los países que vienen contra la gran ciudad o el pueblo son aquellos que ellos asocian con Gog y Magog. Veremos la próxima vez que esa identificación no se puede hacer por una sencilla razón. Porque cuando termina el capítulo 19, el gran dragón escarlata, el del capítulo 12, es apresado. Y las dos bestias con las que él trabajaba directamente, el emperador de turno que usó Nerón, que se identifica en el libro, porque ellos podían saber, porque tenía número de hombre, habla de que ese imperio, esa bestia romana y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Y cuando leemos el capítulo 20, dice que pasa un periodo de 1000 años. Y casi al final de ese periodo es que es suelto nuevamente el dragón para volver a engañar a las naciones. Y va a ser lanzado posteriormente, no encadenado, lanzado al lago de fuego, donde el capítulo 20 nos dice que ya estaban el falso profeta y la primera bestia. Por lo tanto, la batalla de Armagedón, o lo que sucede en Armagedón, la referencia a Armagedón y la referencia a Gog y Magog, no las podemos colocar en un mismo tiempo, porque Apocalipsis claramente las separa por el periodo de 1000 años, sean literales o sean representativos del periodo milenial, el tiempo que dure. Así que no representan el mismo evento. El próximo estudio estaremos hablando de Armagedón y va a ser muy importante porque vamos a poder clarificar muchas cosas, pero esperamos por lo menos por hoy haber podido llevarlos a entender que estas 7 copas que consuman la ira de Dios son contra una ciudad que es llamada la bestia en el capítulo 13, que es llamada en el capítulo 16 el falso profeta, que a la vez es la gran ramera, y que esta gran ramera es la ciudad que está siendo juzgada, y que esa ciudad que está siendo juzgada ya fue identificada en Apocalipsis 11:8 como Jerusalén. Si usted une los versículos bíblicos, no es especulación, estamos interpretando la escritura usando la escritura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos brindas de poder, Señor, traer por tu gracia un poco de luz en medio de un libro, Padre, que ciertamente ha sido interpretado de muchas formas y maneras, del cual no hay un consenso que podamos decir general con una interpretación específica. Ayúdanos, Padre Santo. No creemos que tú le hayas dado estas visiones a Juan, que claramente eran relevantes para la iglesia, para aquellas 7 iglesias
y para aquellos que ya en el primer siglo habían recibido el mensaje de lo que iba a suceder, y que luego nosotros no nos quedemos en una oscuridad como si fuese un libro que no pudiésemos entender. Ayúdanos, Padre Santo, pues creemos que la luz para entender el libro de Apocalipsis, viéndolo como establecimos desde un principio, a la luz de las alusiones y referencias que en este libro se hacen a eventos y a pasajes en el Antiguo Testamento, y con las mismas referencias que se hace en el libro, o clarificaciones o identificaciones para poder entender los eventos que se están mencionando e identificar a las personas que están llevando a cabo estas guerras o esta persecución, y aquellos que son juzgados. Te damos pues gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro, por proveernos de tu bendita palabra, y porque sea tu palabra realmente el fundamento y la autoridad, y tu amado Espíritu Santo y no el intelecto humano quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. A Cristo sea la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.